¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Impactado con lo del doctor Mühlberger. Se dice Mühlberger, ¿no? El charlatán. Charlatán Mühlberger. Impresionante. Digo charlatán, ojo, no lo digo en forma despectiva, sino que Es lo que dice el código. lo imputan justamente charlatanismo. Charlatanismo médico. Exactamente. Artículo El que es un 208. charlatán como médico. Sí, gravísimo, ¿eh? Sí, claro. Promete cosas que no se pueden cumplir. Sí, sí, pero lo voy a decir en francés. Joder con el tema del COVID. Es tremendo. Jorobar a la gente con ese tema, prometer ese tema. Sí, tremendo. Me pareció impactante cuando te veía hoy en el programa, claro. Cuando vi el anticipo acá de A24 en el momento en que se lo llevaban detenido, me pareció impactante. Sí, claro. Hice un par de llamados tratando de chequear bien quién es el abogado. Todavía ahí estoy terminando de chequear. ¿Quién es el abogado? No lo tengo claro todavía. Hubo un ofrecimiento de un abogado conocido, pero no lo quiero dar porque está bien. No tiene todavía. Siempre en estos casos los abogados se ofrecen. Totalmente. ¿No? Ah, sí. Totalmente, sí. Y sí, un hombre que seguramente habrá hecho un tema mucho tan dinero. relevante. Claro, mucho. Pero fortuna. ¿Qué te parece? Fortuna jodiendo a la gente. Fortuna que le sacó a gente muy conocida. Y averiguando cosas. Recién una persona que... De las estrellas y de los políticos. Exactamente. El médico... Siempre te hacía Perdón, es médico, ¿no? Siempre te hacía el orto, médico, ¿no? Sí. El ortomolecular. Claro, no, lo divido así porque es muy larga la palabra, es muy larga la palabra. El ortomolecular es la... Es muy, viste, para no trabarte. No, lo que dicen bien. Siempre, para no trabarte cuando la palabra es separarla. Separar en sílabas. Entonces es orto, en sílabas, como dice. te hacía el orto molecular. Entonces, bueno, me contaba recién un médico indignado, un colega, no lo voy a nombrar lógicamente, que la complicó muchísimo. ¿Sabes a quién en un momento determinado? No. Yo no sé si lo puedo contar, ¿no? Sí, lo voy a contar. A Lilita Carrión. Bueno, ella contaba que iba lo del charlatán. Perdón, lo del doctor. Bueno, el doctor acusado de charlatanerismo. Charlatanerismo. Ella contó, creo que más de una vez que él iba. No sé si se hacía el orto molecular. El tratamiento me parece que en este caso no hizo el orto molecular, sino que lo que hizo fue una... A ver, ahí Claudio, te necesitamos a vos. Lipólisis. Una lipólisis. Se hizo con el doctor Mühlberger. Significa, en términos absolutamente groseros y burdos... La lipo. Significa, disolver la grasa. Bueno, por eso te haces la lipo. Pero la lipo es sacar la grasa. Esta lipólisis es destruir la grasa con inyección. Me decían que en el caso de Lilita, lo cuento porque ella lo ha contado también, pero hoy no se recordó y no solo Lilita, otros políticos, pero que le generó una infección. Una celulitis. Una infección en el tejido celular subcutáneo, lo que genera la papada o los excesos, o los excesos de piel se llenan de grasa y entonces hay que disolver la grasa dentro de la grasa. Eso por supuesto no se hace, no se debería hacer, porque bueno, uno tiene que bancar las cosas que tiene, pero si quiere estéticamente modificarlo, tiene que ir a un cirujano. ¿Serio? A un cirujano serio. Ahora, fue denunciado, entre otras cosas, por abandono de persona. Sí, él no es cirujano. No es cirujano. No, es esteticista hasta donde sea. Y la cantidad de cosas que veía recién, de cosas que me pasaban del allanamiento, que encontraron adentro, medicamentos vencidos. Primero que no tenía ningún tipo de autorización para funcionar, no tenía habilitación. No tenía habilitación para... Eso. Bueno, es parte de la acusación. La clínica, ¿no? La clínica no tenía la habilitación. La clínica no tenía, pero en tiempo... Él es médico. Sí, médico matriculado. Él es rímolo, pero con matrícula. Es muy buena la metáfora que estás poniendo. No. Es el rímolo con matrícula claro. Y ofreciendo... A mí me parece que para mí lo peor es lo del COVID. Exacto, eso te iba a decir. Haber jodido con eso... Hay una foto. Me parece que ¿La tenés a mano o la busco yo? Espérate un poquito. Con un cartel, decís vos. El cartel que estaba en la puerta de... A ver. A ver, ¿se ve? Con esa mía. Ahí. Sí. Mirá, esto es impactante. Contamos con el antiviral para el COVID-19. El único nutracéutico con la cantidad de oligoelementos, porque usan tanta palabra, y vitaminas para bloquear los virus del COVID. Nutracéutico significa medicamento de venta libre. Mentiroso, chanta. Nutracéutico no podés significa joder eso. con eso. Mirá, ahí está. Ahí está. Que no hace falta receta. Contamos con el antiviral para el COVID-19. Creo que esto, Eduardo, es lo que hace que le imputen el 208, que como decíamos recién es charlatanismo médico, que tiene dos incisos. Uno hace referencia, como contaba Claudio recién, hablábamos recién fuera del aire,
a una cosa más de curanderismo, de que te prometo que te voy a... No, si uno es con matrícula, promete lo mismo, perdón, pero uno es con matrícula o sin matrícula. Sí. Sin matrícula es el curandero. Es el curandero. Con matrícula es el charlatán. Exactamente. Por eso está bien empleado el término charlatán. Me escribe acá Adrián Payares. ¿Qué dice? Sí, nuestro querido colega, le mandamos un saludo a Adri. Que lo debe conocer de memoria. Mira, yo creo que... porque eres del espectáculo, claro. De memoria. Me dice, la especialidad de Mühlberger o Mühlberger, como lo quieran llamar, es la de ser ginecólogo. Mira vos. No sabía. Esa es su, originalmente esa es su rama dentro de la... Su especialidad. Su especialidad dentro de la medicina. Ahora, ¿eso qué tiene que ver, por ejemplo, con hacerle una lipólisis. Lipólisis a una política como Lilita Carrió? No, nada, y porque eso lo hacen los esteticistas o los médicos cirujanos plásticos, que usan distintas técnicas para poder remodelar tu cuerpo. En última instancia lo que se pretende es eso, ¿no? Pero no, claro, un ginecólogo no tiene... Por ahí se capacitó después. Sí, ¿y cuántos famosos que fueron allí? Bueno, él se vendía bien, con un aspecto muy comercial. Tenía una propaladora importante. Importante. ¿Y cuánto cobraría alguien que propalaba? ¿Sí? Vos decís, Eduardo, que tenía... bueno, sí, claro. Alguien de atrás. Sí. No, se ha visto que había gente que vendía su producto, su clínica ¿Y él compartiría ganancias? Y el orto molecular. El tratamiento. Sí, exactamente. ¿Compartiría ganancias? No lo sé, no, eso no sé. No creo. No lo ves compartiendo ganancias. No creo. Bueno, por ahí era canje. Canje. ¿Qué sé yo? Pero canje puede ser vamos a comer en un restaurante. No, pero... Y después le decimos qué rico estuvo, pero andar jugando haciendo canje con la salud me parece que... Me parece que es un límite importante, y va a pasar la noche allí, estamos en vivo en un ratito. Tenía medicamentos vencidos desde el 2005. Parece que tenía medicamentos vencidos desde el 2005. ¿2005? Sí. Tenía proteína con Nesquik y una etiqueta propia. Yo tomaba Nesquik, cuando era chico. Pero no debe ser lo mismo. Él se las daba a las famosas. Él le ponía, como para adelgazar. Claro. Esto lo cuenta Ángel de Brito. En su cuenta. Porque debe ser una cosa así, como... ¿Se acuerdan ustedes de los batidos para adelgazar? Sí. Los famosos batidos proteicos. Sí. Él seguramente, según dice de Ángel de Brito, no lo digo yo, lo dije de Ángel de Brito. Además lo pone entre signos de Ángel tiene muy buena info. Y más si se trata de esto. Muy buena. Entonces él dice, medicamentos vencidos desde el 2005, proteína con Nesquik, claro, y una etiqueta propia. El tipo le ponía Nesquik y lo vendía como propio el chanta. El Nesquik, para darle sabor, seguramente a chocolate. O sea, al batido le metía el chocolate en polvo. Un chanta, pero... O al polvo ese de proteína le ponía el Nesquik. Mira esto como mostraste hoy temprano, Eduardo. Entonces la pregunta es, entre esos medicamentos, ¿había medicamentos vencidos del 2005? ¿Eso le daba a las famosas para adelgazar? Preguntas que se hace Ángel de Brito, que indudablemente yo calculo que detrás de cada de esas preguntas información hay. Sí, seguro, ¿no? Seguro. Yo no tengo, le acabo de escribir recién al abogado a ver si se terminaba confirmando que era el abogado, pero no me está respondiendo. ¿Empieza con B larga? ¿Empieza con D el nombre y con B larga el apellido? No empecemos, Eduardo. Que cada vez que empezamos a jugar te enojás, después te enojás. Yo te iba a hablar hoy de la Oficina Anticorrupción. El nombre... sí, ese... Hoy te iba a hablar de la Oficina Anticorrupción. Te puedo decir, el nombre del de la Oficina Anticorrupción es Félix Kraus. Bien. ¿Y el del abogado? Empieza con D y el apellido empieza con B larga. Estamos llamando... No, estamos... Puede ser. Puede ser. Pero no está confirmado, ¿eh? No está confirmado. No está confirmado hasta el momento. Yo creo que es un escándalo que va a escalar. Hoy va a pasar la noche ahí. Ya hablamos de... Yo creo que se van a saber muchas cosas. Sí. Van a empezar el mundo del espectáculo, el mundo de la política. Y me parece que en el medio de lo que estamos viviendo... Pero hay empresarios famosos. Seguramente. Mujeres de empresarios famosos. Mucha gente que compró el verso. Obviamente. Y que obviamente se atendía... Pero si te vende la panacea del orto molecular. Sí.
Pero Eduardo, y te dice que te cambia, no sé... Imagínate que te pueda prometer un tratamiento del piel, COVID. la sangre, y vayas a ver... No, nadie se lo creyó. Eso, pero verdad, Claudio... Está bien, pero digo... ¿No te lo crees vos, que sos una persona seria, formada? Está el doctor Trivisono también, ustedes que conocen, pero alguien que está medio desprevenido, que por ahí viene de afuera, que está asustado, que tiene, digamos, que tiene un poco de poderío económico... que dice, bueno, a ver, hay un médico que aparece en la televisión, que encima hace adelgazar a los famosos y a los políticos, que opera uno, opera otro, y de repente me ofrece un antiviral para el COVID-19. Digo, a mí me parece que... No es un antiviral, es un nutracéutico, es un medicamento de venta libre, es una combinación de vitaminas, oligoelementos y minerales. Bueno, por ahí el texto es engañoso, Claudio. ¿Qué te parece? Sí. Además te promete, vos fíjate, dice... Contamos con el antiviral para el COVID. Sí. Ya eso, esa frase ya es muy complicada. Después y después dice, para bloquear los virus del COVID. O sea, el tipo te está vendiendo algo que no es. Esto es claramente es muy serio, sí, por supuesto. El único... Porque si no hay nada en el mundo que bloquee eso. Pero que aparte, si no estamos frente, si no estábamos frente al Nobel. Pero... Digo, o sea, Mühlberger era el Nobel de medicina, o sea, era el Milstein del 2020 que no vimos. Pero además cuando te lo vende en la tele, te lo vendía de esta manera. Cuando empiezan los síntomas, te damos esto. Como que aparecen los síntomas, la fiebre, el dolor de garganta, te aplicamos esto y te lo bloqueamos. Yo te digo les recuerdo a los dos que al principio, y a todos los que están aquí en el estudio, y a mi colega también, que al principio de esta pandemia, cuando no era pandemia, era solamente una epidemia en China, empezamos. La vitamina C es una maravilla, hay que tomar vitamina C todos los días porque esto refuerza tu sistema inmunológico. Sí, dentro de 2 años, no pasado mañana. Sí, no ahora, claro. Claro, eventualmente. Después hay que hacerse gárgaras de tal cosa. Esta mañana me preguntaron, perdón, el enjuague bucal. Sí, están con eso. El pensamiento mágico rodea estas cosas sistemáticamente, porque como no hay un remedio efectivo, buscamos en la magia la posibilidad de controlar el fenómeno. Sí, pero Claudio, mirá, acá estás en la mesa con 2 abogados. Lo sé. Entonces vos agarrás, yo soy muy cuadrado en eso. Soy cuadradito. Te copiaste de mí. No. Te vengo diciendo que yo soy cuadradito. Hace muchos años. Vos me habías dicho cuadradito. Yo me reconozco a veces muy cuadrado. Yo se autorreferencia. Yo también. Cuadradito, una cosita. Yo me reconozco, en estas cosas me reconozco cuadrado. ¿Sabes qué hago? Subo un pisito que tengo, una escalerita que tengo en mi casa, tengo la biblioteca, que ahora en tiempo de pandemia la ordené un poquitito. Están los libros de psicología de mi mujer y los libros de abogacía mío. Saco efectivamente el código, saco penal parte 2, que es cuando estudiamos delito por delito, que son conductas tipificadas, y abro ahí, voy al 208 y es muy cuadrado el código penal. Pero es un poco más fácil especulativa. Es muy cuadrado el código penal. Es aquel, no lo tengo el 208, por ahí producción me ayuda a buscar el 208, yo tengo que tener bajado el código, no sé si hay alguna aplicación de código penal, si no, bueno, estoy dando una buena idea para que alguien la haga, pero el 208, el código penal, vos lo lees y después yo te doy la crónica de la historia de Mühlberger, es lo mismo. Sí, claro. Digo, me parece que en esto uno se reconoce cuadrado. Estoy buscándolo. Uno se reconoce cuadrado porque efectivamente... Pero convengamos, Facundo, que esta historia que planteo del pensamiento mágico invade la medicina, porque millones de veces me preguntaron si esto era posible, si la vitamina C, después la vitamina B, después ungüento, Dr. Selby, cualquier cosa servía para el COVID. Bueno, dice el inciso 1 de... ¿Es cuadrado, Eduardo? No, es cuadrado. Sí, es cuadrado. Es muy fácil. Lo entiende cualquiera. Inciso 1. El que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excedido los límites de su autorización anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún a título gratuito. Sí, hay 2 cosas. Aún a título gratuito. La gratuidad y la habitualidad. Si alguien dice una vez, la vitamina C cura el coronavirus... No el cartel este. No, pero esta última parte a título gratuito, te digo que la aplico, ahí lo tenés, el 208.
Aún a título gratuito. Aún significa que el tipo te lo cobra, sí, o te lo regala. Bueno, pero eso te digo que no es un dato menor para la historia de Mühlberger, porque Mühlberger puede esgrimir como estrategia. Yo era un médico mediático que le aconsejaba a los famosos, aún aconsejando en forma gratuita y no cobrando. Ahí el 208. Yo insisto en la habitualidad, muy claro. Facundo, en la habitualidad, porque si esto se hace una vez, no configura delito. Pero espera un poquito. Tienes que hacerlo con habitualidad. El inciso 1 no es para Mühlberger. No, es curanderismo. No. Es el 2. El 1 es... El 1 es sin título ni autorización. Curanderismo. Okay. El 2. El 2 dice, el que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. Digo, ahí volvemos. Cuadradito. El código es clarísimo. Lo puede abrir cualquier Esto persona. es Mühlberger. Sí, digo, agarrás eso que acaba de leer Eduardo, que nosotros entendemos como algo cuadradito, y ves este cartel y te queda más que claro. Digo, vos fíjate, lo que va a apuntar la justicia, ¿no? El cartel ese que estaba en la puerta de su consultorio en un momento, después lo sacó y después mintió porque dijo que era... Y abandonó una persona, o por lo menos está denunciado por abandono de una persona. Es justamente esto, cuando él anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo. Es eso. Mirá. Queridos pacientes, a ver si lo puedo leer esto. Esto era un mensaje que mandaba la secretaria del doctor Mühlberger. En estos días, un mensaje que le mandó a un paciente ayer. Bueno, no sé si se puede llamar paciente, ¿no? Porque pobre gente. Queridos pacientes, la clínica los espera para sus tratamientos integrales de salud. Los pacientes que quieran seguir su tratamiento con el doctor Rubén Mühlberger nos pueden escribir. También pueden sacar un turno online para tener una consulta desde la comodidad de su casa con el doctor Rubén Mühlberger, RM. Para más información, consultarnos respondiendo a estos mensajes o vía web www.doctorrrm.com. Tenía todo el circo, era grande. Bueno, pero espera. Y empezamos un nuevo mes. No está autorizado. Más juntos. Espérenme, pero no me mandan de... Espera. Pero no está autorizado porque en plena pandemia él no era una actividad esencial. ¿No? Los consultorios médicos. No, los consultorios, salvo aquellos comprendidos en el inciso 8 del boletín oficial que apareció el 18 del mes pasado, que sí podían atender enfermedades crónicas. Sí, pero dice concretamente enfermedades crónicas. Yo puedo, le pregunto a quien me está escribiendo, ¿yo puedo leer esto así textual? ¿Qué dijiste vos, Eduardo? En cuanto se empiece a abrir van a aparecer... Claro, obviamente, van a empezar a hablar. ¿Sabés quién visitaba mucho? ¿Quiénes visitaban? Voy a ponerlo en términos generales para no generar un problema. Muchos sindicalistas. Pero vos. Muchos sindicalistas. 2 veces, me cuenta un paciente, la secretaria me ofreció cobrarme lo que pudiera. Me dijo textual, decime vos cómo podés ayudar al doctor. La miré y le dije, y ahí van a ver, bueno, ahí me está sonando el teléfono, no me llamen ahora, estamos al aire. La miré y le dije, yo hago política. Si querés te puedo pagar trayéndote políticos. Un canje. Un canje. ¿Te das cuenta? Un canje. Un canje, eso y es una vez me cuenta alguien, yo no lo voy a contar. Teléfono. Es el tuyo, es el tuyo. No. ¿Atiendo yo? Hola. Hola. Bueno. Atiendo yo como tu secretario, dale. Digo, hola, ¿qué tal? Te está ofreciendo... Yo cuando pase... Es buenísimo. Yo cuando pase esta pandemia, te voy a invitar a cenar un día o a almorzar, retribuyéndote los minutos que te quedas. Sí, paga vos. Te dije, retribuyendo. No a vos también, Claudio. A vos, pero vos me conocés muy chico, bueno, vos también. Una vez... De chiquito, sí, una vez me atendió adentro un médico venezolano que quería hacerme adelgazar millones de kilos. Obviamente no fui más. Bueno, sí, justamente ahora encontraron parece, varios venezolanos sin matrícula.
Una vez estaba sentado un sindicalista, yo no lo puedo nombrar, que se supone que tenía prisión domiciliaria. ¿Me jodés? Te lo muestro. No, está bien, no, yo te creo. ¿Cuántos sindicalistas con prisión domiciliaria conocemos? ¿Bancarios? ¿Cuántos? Bancario. Claro. Hay más. Hay más. No. ¿O no era bancario? Claro. Vos dijiste. Claro, ¿cuántos hay? Por eso. No hay tantos sindicalistas con prisión domiciliaria. El tema es que ¿Con Z? aún llega información, ese es el tema, permanentemente. Yo te iba a hablar de cualquier otra cosa hoy, salió lo de Mühlberger, quería hablar de la Oficina Anticorrupción y el doctor No, pero, acá. a ver, hablemos de Fleck Crow, que es un mamarracho. No. Hablemos que es una vergüenza en el país y para el país que la Oficina Anticorrupción, espera, porque también me llega información, dame un segundo. Che, el único Que la no Oficina sé, Anticorrupción salga de una causa de corrupción. Ahora te voy a decir lo que me dijeron hoy porque estuve chequeando cuál era el argumento. Estuve tratando de entender. Mira, un amigo me... Mühlberger. No, Mühlberger no es mi amigo. No, un amigo de Mühlberger. Mühlberger me quería invitar, no importa. Bueno. A un amigo, a la mujer de un amigo, le mandó el mensaje. Me comunico de Clinique, ¿viste? Con doble K. Porque eso seguramente lo debe hacer más concheto el tema, ¿no? Clinique. Mühlberger. Clinique en vez de con K. poner las dos veces con K. En vez de poner clínica en Mühlberger, ¿no? El tipo se hacía chanta, el charlatán. Charlatanismo. Me comunico de Clinique Mühlberger. Usted mañana tiene una consulta de primera vez con nosotros. Frente a la situación actual del país, tenemos la opción de poder realizar la consulta en forma online, lo mismo que a vos, a través del videollamada. Si estás de acuerdo, podemos coordinarla. Espero su respuesta. Saludos. Yo lo que no tengo hasta ahora, que hay un colega que no lo voy a nombrar, que nos está viendo. 27 de abril. Sí. Hay una foto general. Yo no la voy a mostrar la foto. Se la muestro así, nada más. Pero no se acerquen porque no quisimos. No, te digo, no se acercan y se acercan. ¿Y para qué la otra? Porque hay un montón de gente muy conocida que se sacaba fotos con él en unas fiestas que aparentemente él hacía. De Susana, Moria, Perciabale, Maradona, Katy Fulop. Claro, Digo, porque mucha gente seguramente va a salir a hablar y a explicar. Y mucha gente seguramente estará enojada también por estos días, ¿Qué te parece? viendo que el médico al que le pagó o el médico que usó su propia imagen termina detenido, termina preso con una causa que es un escándalo que para mí va a abrir, ¿sí?, a otras ramificaciones sin duda que van a terminar en un montón de historias, políticos, sindicalistas, y ahí me cayó el de un juez. también. Sí. ¿Ex juez? ¿Empieza con no? No. ¿Cómo te divertís conmigo, no? Vos conmigo, Eduardo. Vos también conmigo, Eduardo. Le hemos encontrado la Lo forma. que pasa es que ya llega esta hora después de 3 horas de noticiero y estoy para cualquier cosa. Pero vos no sabés lo bien que te hace reírte un rato. Me humaniza. Tengo Tampoco tanto. Tengo un exageremos. amigo. No hables por mí, ¿eh? Tengo un Eso lo dices vos. tengo un amigo que vos conocés que siempre me decía, eso te humaniza. Eso. Yo decía, no, porque yo Un soy amigo serio, que porque a mí yo me gusta. conozco. Sí, claro. Me decía, Su pero eso maestro. te humaniza. Un amigo que yo conozco, sí. Un maestro que yo conozco. Un maestro. El mismo maestro que conocemos todos. El único maestro. El hombre que nos enseñó a escuchar el sonido del viento. El único maestro. El único. Bueno, no sé, sigue llegando obviamente información. Yo no sé si tenemos imagen. Yo te quiero liberar, Edu, porque no te quiero. Porque venías con una sonrisa. Si yo te hablo de la Oficina Anticorrupción. No, ahí me encendés porque la verdad que lo que hizo el señor el cómico, ¿sabés que Felipe era Klaus. cómico? No, como cómico, abogado. No, cómico. ¿Por qué cómico decís? Porque participaba de las cámaras ocultas Tenés de razón, Tinelli. pero un Tinelli. extra, es un extra.
Un extra que participaba de una cámara oculta donde hacían sufrir a una persona, qué sé yo. Eran divertidas algunas. Divertidas, bueno, a vos te resultará divertido. Eso no me parecía divertido. Ni quien lo hacía, ni Félix Kraus. Pero digo, qué suerte que estoy el cómico instala la impunidad en la República Argentina. Es tremendo que la oficina anticorrupción lo que permita sea la impunidad en la Argentina. Sí. ¿Vos viste los argumentos? ¿Los leíste? Sí, son 3 argumentos. ¿3 argumentos? De cuarta. El tercer argumento es algo verdaderamente llamativo. Dice que obviamente la Oficina Anticorrupción se retira de ser querellante en las 2 causas más complicadas que tenía, o que tiene la expresidenta, mirá yo el fallido que tenía, porque le faltan empleados jerárquicos para trabajar en esos 2 procesos. Le faltan empleados jerárquicos para trabajar en esos 2 procesos, claro. Y que debe utilizar el recurso humano escaso de su organismo para querellar en expedientes más complejos y de mayor actualidad. Tal cual. Gracias, querido. Edu, te libero. Gracias. Gracias por quedarte unos minutitos. Voy a ir con Marcelo Padovani, urgente, al lugar donde está detenido justamente el doctor Mühlberger. Va a pasar la noche ahí. Es un verdadero escándalo que se vive alrededor de la figura de este médico. Marcelo, te escuchamos. Facu, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos aquí en la alcaldía número 6. Aquí funciona, en el barrio de Caballito, Avenida Avellaneda 1541. Bueno, como ustedes recién decían con Eduardo, fue detenido el doctor Rubén Mühlberger allí en su clínica de Recoleta, sobre la calle Arenales. Facu, estuvimos ahí hace un rato. Vos sabés que estaba trabajando la policía todavía secuestrando distintos elementos. ¿Qué se llevaban? Bueno, se llevaban historias clínicas, medicamentos vencidos de los años 2014 y 2015. Vos sabés que tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los vecinos y el doctor no era muy querido por los vecinos, aparentemente no tenía mucha relación, causaba demasiadas molestias en el edificio, según pudimos saber también. Mirá vos. Tenía, o tiene, mejor dicho, tiene un local de venta de sus productos a la vuelta, sobre la calle Uruguay. Ese local todavía no fue revisado por la policía, pero la autoridad estaba en eso, estaba también por ver qué había en ese local que estaba a la vuelta, sobre la calle Uruguay. Pero lo cierto es que se lo llevó detenido la policía Mühlberger en el transcurso de la tarde y ahora va a pasar la noche aquí en la alcaldía número 6. Marce, si hay movimientos, por supuesto tenés prioridad. Yo tengo información de que puede llegar a presentarse un abogado bastante conocido allí, así que nos quedamos obviamente pendientes. Ya volvemos con este tema. Hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció un plan de viviendas y dijo algunas cosas interesantes, y ya nos está escuchando la ministra, la arquitecta María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, que gentilmente nos está atendiendo esta noche y que nos va a explicar seguramente detalles de lo que anunció hoy el presidente. El presidente habló de una pandemia que muestra a los argentinos olvidados por el sistema y que seguramente este plan de viviendas viene a tratar de intentar corregir eso que quedó, incluso usó esta palabra el presidente, al desnudo prácticamente con esta pandemia. Arquitecta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. Nos cuenta el plan de viviendas que anunció el presidente. Usted estaba allí a su lado. Es un plan ambicioso en un momento muy particular de la historia argentina, ¿no? Bueno, en realidad es un programa, es el programa Argentina Trabaja, es el programa Argentina Construye, que se propone acciones básicas en el marco de la contingencia que está vinculada con el tema de la pandemia. Quiero decir, para que no quede duda, que este programa en realidad es un programa que es un segmento, una parte o una porción de todos los programas que lleva adelante el Ministerio, programas que hoy están en vigencia, programas con los que continuamos, que incluyen alrededor de 30.000 viviendas que están en distintas situaciones y que por el otro lado también es parte de los programas nuevos que se van a anunciar o que los vamos a transmitir o transferir o a dar a conocer en los próximos días. En realidad lo que estamos presentando con este proyecto o este plan, este programa federal Argentina Construye, tiene que ver con dar una respuesta a la contingencia vinculada a la pandemia. Por esa situación
el presidente se refirió a este tema y a la cuestión de la solidaridad como un eje de todas estas acciones que vamos llevando adelante desde todos los ministerios. Y tiene dos objetivos principales: reactivación económica, le pido disculpas. No, por favor. Y trabajo para argentinas y para argentinos. Este es el núcleo básico del programa. Luego, me parece que podríamos contar cuáles son las líneas y qué es lo que vamos a priorizar. Claro, me imagino, ministro, un montón de gente a esta hora de la noche, ya cerrando el día, viéndonos, gente que por ahí tiene muchísima expectativa de lo que pueda llegar a trasladar justamente este plan de vivienda y preguntarse, yo que no tengo mi casa, yo que tengo un déficit habitacional que tiene un gran sector de la Argentina, voy a poder acceder. Se habla de 5.500 viviendas. ¿Qué más nos puede contar de esto? Bueno, eso es una línea. Quiero decir primero de todo quiero contarles a quienes nos están escuchando y que efectivamente tienen una preocupación por su hábitat en un sentido amplio, es que en realidad el tema de las 5.500 viviendas es una línea, que es la línea que nosotros llamamos la línea construcción, claro, y que efectivamente se suma a otra línea que también se llama completamientos barriales y que hoy ha sido presentado. Seguramente ustedes tienen el documento, sí, los documentos allí, pero que además el tema de la vivienda no es solamente un problema de déficit, o sea, de necesidad de vivienda nueva, sino también que es un tema que tiene que ver con lo cualitativo. Y esto que tiene que ver con lo cuantitativo, ¿qué quiere decir? Una familia que tiene una vivienda y que necesita construir una habitación más, y ahí estamos pensando en un programa y proponiendo un programa que se llama ampliación. Una familia que quiere remodelar su vivienda, mejorar las condiciones de habitabilidad, modificar el baño, completar los muebles de la cocina, y ahí trabajamos con una línea que se llama línea de refacción, que hemos tentado llamar línea de refacción, que hay una demanda muy, muy importante que venimos charlando con las organizaciones sociales, con los intendentes, con los gobernadores, que tiene que ver con el acceso al suelo, es decir, a los lotes y los servicios. También hemos pensado en mejoramientos que están vinculados directamente al acceso a los servicios, es decir, por ejemplo, que pasa la cloaca por la puerta de una línea de viviendas, o por ejemplo, que tenemos una red de gas disponible y muchas veces los vecinos no se pueden conectar porque no cuentan con los recursos para esto. Estos programas son programas que han surgido de todas las charlas que hemos tenido los dos primeros meses de vínculo constante con gobernadores, con intendentes, con organizaciones en el ministerio previos a la pandemia, y tomaron forma en estos 45 días y hoy anunciamos. Y esto claramente implica acciones muy concretas, muy, muy dirigidas, que tengan la capacidad de implementarse federalmente con mucha agilidad y con mucha eficiencia, que puedan generar mano de obra calificada y no calificada. La construcción tiene esa cualidad, digamos, de poder misturar dos tipos de mano de obra que son necesarias en la generación de empleo, que se puedan viabilizar a través de las intendencias, de los gobiernos provinciales y también de las organizaciones de la comunidad, claro, que puedan ser ejecutadas por cooperativas, por pymes, por empresas, por organizaciones sociales. Y por el otro lado, que puedan tener una rápida bajada a los territorios, es decir, que con rapidez y eficiencia puedan crear trabajo. Ahora, ese es el objetivo del programa federal. Claro, ministra, yo decía en el comienzo de la entrevista, y me gustaría preguntarle ya más en términos generales, que el presidente hoy usó una palabra que me llamó la atención, o una frase que refirió a las cosas que desnuda esta pandemia, ¿no? Cosas que quedan al desnudo de un país que durante muchos años, durante mucho tiempo, durante una etapa bastante extensa de la historia reciente, miró para otro lado. Entonces, la pregunta es, ¿usted coincide con esta mirada del presidente? ¿Hay algo que se desnuda detrás de la pandemia? Y es obviamente que hay mucha gente que vive mal, hay mucha gente que tiene un déficit habitacional, que vive en situaciones muy precarias. ¿Y cree que usted, que va en camino a intentar solucionar esto? Sin ninguna duda. Si ustedes, no es que lo que hace es exponerse
Cuando seguramente ustedes en algún momento lo habrán comentado, cuando se hizo el registro de barrios populares en el año 17 y se sancionó con fuerza de ley, sí. Todos supimos y todos nos informamos que había 4.416 asentamientos, villas o barrios populares, decimos barrios populares pensando en esta posibilidad de que efectivamente se integren como barrios a la ciudad, con todos los beneficios que significa pensar al barrio con toda su integralidad, ¿no? Y efectivamente todos lo sabemos. Ahora, cuando aparece una crisis, cuando surge una crisis de este tipo inesperada, o de otro tipo, que tiene que ver con los datos de informalidad, con los datos de trabajo precario, esto se queda al desnudo. Claro, queda al descubierto. Efectivamente, y a eso se refirió el presidente. Claramente el presidente, diciendo, bueno, estamos viendo algo que tiene que ver que nos interpela como sociedad. ¿Qué queremos hacer con lo que con lo que nos interpela como sociedad? Ministra, le agradecemos muchísimo. Sabemos que no es habitual que dé entrevistas televisivas, así que valoramos este espacio para poder hablar un poquitito de lo que ha sido este plan de vivienda y conocer un poco lo que viene, ¿eh? No es menor hablar de 750.000 puestos de trabajo en este momento. Muchas gracias, ministra. Hasta luego. Lo más importante, si me permitís... Sí, por favor. Facundo, lo más importante, primero, sí, doy entrevistas televisivas, me parece que lo importante es que uno dé entrevistas cuando quiere comunicar cosas que tienen que ver con acciones concretas y que son acciones que vamos a ejecutar y vamos a llevar adelante en el corto plazo, inmediatamente. Creo que es importante también transmitir que el objetivo principal es generar empleo, que estamos convencidos, tanto el presidente como el equipo de gobierno, como las áreas de gobierno, que la construcción es uno de los elementos, una de las industrias más dinamizadoras, porque claramente consume mano de obra local, consume, digamos, o requiere insumos nacionales, por lo cual es virtuoso también en el sentido de que también trabaja la industria. Y por el otro lado también es muy importante que todo lo que produce lo vuelca en consumo. O sea que realmente cierra el círculo virtuoso de la producción. Claro. Y ahí estamos muy convencidos de que esa es la tarea de lo que tenemos que hacer, que esa es la tarea de lo que tenemos que encarar, y que la verdad que en este momento a mí se me ocurre, y siempre lo digo, cuando te preguntan cómo salimos de esta crisis, miren, de todas las crisis salimos trabajando. Y esto es lo que queremos hacer, salir de la crisis trabajando. Bien. Ministra, gracias. Gracias también por aguardarnos en el comienzo de la entrevista. En este sentido, termino con esto. Sí, por favor, por favor. Termino con esta última frase. El derecho a la vivienda en este caso se vincula y se liga con el derecho al trabajo. La verdad que no son dos derechos que están separados, son dos derechos que podemos y debemos articular. Es una obligación ética, es una obligación moral, y si esta crisis sanitaria nos sirve para algo, nos tiene que servir para que salgamos mejor. Bien. Ministra, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí teníamos algunas dificultades, nos hubiese gustado seguir conversando con la ministra para conocer detalles. Spillman, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Facundo? Bien, déjame mostrarte las frases más importantes que ha dicho este hombre durante la pandemia. Está el doctor Trevisono con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Facundo, un gusto. Bueno, como gracias siempre. por venir. No, al contrario. Después le voy a preguntar por Mühlberger también. Hay algunas máximas que se desprenden y que seguramente van a quedar. Hoy un médico, el doctor Roberto de Bach, decía, hay algunas ideas generales de esta pandemia, de este momento tan histórico que está viviendo el mundo y la Argentina, que seguramente van a quedar en la retina de todos nosotros y que se van a extender a lo largo del tiempo. Yo le puse algo así como las máximas del doctor Pedro Can, frases como esta: el virus no nos viene a buscar, nosotros salimos a buscar al virus. Esto lo dijo en varias entrevistas, lo repite el propio Pedro Can. Otra de sus frases, fíjense, esta es muy interesante, nadie es pro cuarentena, somos anti muerte y somos anti desastre humanitario. Frases del doctor Pedro Can en las distintas entrevistas que ha dado a lo largo de este tiempo. Y la última,
que creo que también ha tenido un recorrido enorme. Esta frase yo la pongo como si fuese una máxima ya a esta altura. La cuarentena es víctima o terminó siendo víctima de su propio éxito. Ya está con nosotros el doctor Pedro Can. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos, doctor. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo estamos a hoy jueves? A un día donde ayer tuvimos evidentemente el pico y donde aparecen imágenes contradictorias, porque en el momento donde aparece el pico y donde se habla de un 80% de contagio en la zona del AMBA, de la zona metropolitana, la misma zona metropolitana se relaja, hay movimiento, se ve movimiento en los comercios, en las calles, colectivos, la gente abre los comercios. ¿No hay una contradicción, doctor, ahí? No, en primer lugar, yo no me animaría a decir que hemos llegado al pico. No sabemos. No sabemos si no vamos a tener más casos. Creemos que vamos a tener más casos. No sabemos si vamos a tener más casos en un mismo día, que eso finalmente es el pico, el día en el que se llega al número máximo de casos y luego empieza a descender. Pero que vamos a tener más casos no hay ninguna duda. En segundo lugar, nada de lo que está ocurriendo hoy tiene que ver con la apertura del fin de semana. En todo caso, si la apertura del fin de semana, o la apertura que comienza, digamos, en la ciudad de Buenos Aires a partir de hoy, día martes, va a tener algún efecto, lo vamos a saber el martes de la semana que viene, lunes, martes, miércoles de la semana que viene. De modo tal que lo que estamos viendo es simplemente el crecimiento de los casos, que en este caso está fuertemente influenciado por la situación que hay en las barriadas populares, particularmente en la Villa 31. Déjeme decirle, Facundo, que el otro día en una reunión virtual, por supuesto, que tuvimos con los intendentes del corredor norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, por supuesto, y estaba también el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta decía que la densidad poblacional que hay en la Villa 31 es 4 a 6 veces mayor que la que tiene el resto de la ciudad de Buenos Aires. Y en la Villa 1114 es ligeramente menor a la de la Villa 31, pero también es más alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que mantener el distanciamiento social en esas barriadas populares es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El virus entró y se expandió rápidamente. Y entonces ahora hay una estrategia que está promovida por el gobierno nacional, que es la estrategia llamada del Plan Detectar, que consiste en ir y golpear la puerta de las casas donde la gente puede haber estado expuesta y detectar rápidamente si alguien está en estado febril o tiene algún síntoma compatible con una infección aguda por COVID-19, inmediatamente testearlo, aislarlo y trabajar con los contactos para que también queden aislados hasta que se verifique si esa situación se da o no se da. Y por eso tenemos un aumento en el número de casos, que en realidad es un aumento en la detección a partir de la situación de un brote. Yo lo comparo a veces con una situación cuando se combate un incendio forestal. Usted en un incendio forestal tiene un fuego en distintos lugares y entonces usted lo primero que trata de hacer es poner un cortafuego, es decir, tratar de aislar ese sector para que no se le incendie toda la pradera. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Hay que prestar especial atención, esto lo han dicho los ministros, tanto el ministro de Nación como el ministro de Ciudad, a los grupos más vulnerables en este sentido. Los geriátricos, porque allí tenemos un conglomerado de gente que está en especial situación de riesgo, porque son todas personas de la tercera edad, generalmente muy avanzada, y el distanciamiento social es difícil de practicar. Las cárceles es otro lugar al cual hay que prestarle atención. También las barriadas populares, las personas que están privadas de tener un hogar, es decir, las personas que están en situación de calle y que, por ejemplo, tienen que dormir en los paradores, donde también ha habido un brote, y naturalmente también prestar atención al equipo de salud que está particularmente expuesto. De modo tal que lo que podemos evaluar es que tenemos un crecimiento de casos, pero en gente que está muy desfavorecida por la situación, por una situación que arrastramos lamentablemente hace años, que es esta situación de vivir en condiciones que son realmente vergonzosas para la Argentina. Claro, bueno, recién hablábamos un poco del déficit habitacional. Doctor, me preocupó esa frase cuando dijo con la vehemencia con la que usted habla y el conocimiento, el pico no llegó. Entonces, ¿cuándo llegaría el pico? No lo sabemos, es una pregunta que reiteradamente me hacen sus colegas y yo insisto siempre en decir que no lo podemos saber. Va a depender mucho de cómo nos sigamos comportando. Claro. Mire, Facundo, hasta ahora hemos tenido una situación de relativo éxito con la cuarentena. Digo relativo porque habiendo más de 300 muertos, a mí me da un poco de pudor hablar de éxito. Pero cuando uno compara, y no hace falta irse a China o a España, basta con mirar otros países del continente americano y de Sudamérica en particular, nos damos cuenta de lo que nos podía haber pasado.
Pero entonces, ¿eso fue mérito de quién? ¿Fue mérito del presidente? ¿Fue mérito del ministro? ¿De los expertos? No, eso fue mérito de la comunidad. Fue mérito de la gente que entendió que tenía un rol activo en enfrentar la epidemia y en no ir hacia el virus, como usted mencionaba, esa frase que en algún momento yo dije. Y entonces eso fue la clave del éxito. ¿Cuál es la clave del éxito de la etapa que se abre ahora? Que necesariamente por cuestiones de orden económico, social y psicológico era necesario dar un poco más de flexibilidad en distintos lugares del país. Bueno, la clave del éxito sigue siendo la misma, el comportamiento de la comunidad. Hoy estaba viendo la conferencia de prensa del director de la Organización Mundial de la Salud y en uno de los puntos que hacía hincapié era en la necesidad del empoderamiento, en la actuación consciente, en la responsabilidad de las personas, en el sentido de entender que formamos parte de un entramado social y de alguna manera somos una especie de cadena a donde ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Claro. Entonces tenemos que tener en claro la responsabilidad de cada uno de nosotros, no salir cuando no se debe, si tenemos que salir, limitarnos a hacer lo que estamos autorizados a hacer, nada de encuentros en las esquinas, nada de hacer un asadito con los amigos, nada de festejar el cumpleaños del nene, porque si no vamos a estar en problemas rápidamente. Claro, pensando esto último, doctor, para adelante, viene un fin de semana con temperaturas de 24, 25 y hasta 26. Y viene un fin de semana donde Capital Federal, una zona muy comprometida, se va a permitir salir con los chicos. Sí. ¿Le puede hablar? Porque a nosotros ya no nos dan directamente mucha bolilla a algunos. ¿Le puede hablar usted a esas familias que están pensando en de qué manera moverse? ¿Le podemos volver a explicar qué es lo que hay que hacer el fin de semana y qué es lo que no hay que hacer? Mire, básicamente lo que no hay que hacer es olvidarse del distanciamiento social, del 1,5 metros. A mí no me preocupa que salgan los chicos. En tanto los chicos salgan de la mano de sus padres, si tienen más de 2 años se coloquen el tapabocas, y que no vayan a jugar con otros chicos. Ellos pueden salir a caminar, pueden digamos, dar la vuelta a esa hora que tienen autorizada por ahora, pero básicamente lo que hay que mantener es el distanciamiento social, lavarse las manos cuando llegan a casa, digamos, cumplir con las cosas que todos hasta el cansancio venimos repitiendo, que son las medidas mejores que tenemos para ofrecer, claro, en ausencia de una cura o de una vacuna. Pero si yo salgo a caminar con mis hijos, doctor, y de repente viene caminando otro padre con un niño en la misma vereda, ¿no hay problema? Si viene caminando y pasan caminando y no, digamos, y no se detienen, no pasa nada. No pasa nada. Contacto estrecho está definido como estar a menos de 2 metros durante por lo menos 15 minutos. Entonces, cuando usted va a la farmacia o va al supermercado, usted se cruza con gente. Claro. Pero, digamos, si usted mantiene la distancia, no tiene problema. Entonces, digamos, contagiar el coronavirus es fácil, pero no es tan fácil como para que si yo paso al lado de una persona inmediatamente me voy a contagiar. Lo que hay que evitar son las congregaciones. De repente uno va caminando con los chicos de la mano y se encuentra con una persona conocida y se pone a charlar en la esquina. Eso no. Y los chicos, eso es lo que no hay que hacerlo. Eso es lo que no hay que hacer. Eso no hay que hacerlo. Facu, nos suma Ezequiel Spillman, dale ese con una doctor, pregunta. ¿cómo le va? Muy buenas noches, Ezequiel Spillman. ¿Qué doctor, tal, Ezequiel? ¿Cómo le va? Le quería consultar algo puntual que ayer hablábamos con el ministro Ginés González García, que por supuesto es difícil hacer futurología y menos con una pandemia y con los conocimientos que hay del virus, pero ¿se imagina en un futuro no tan lejano que una parte importante del interior del país, 60-70% del país, pueda llegar a esa nueva normalidad que planteaban como última fase o fase 4, corríjame, y que el área metropolitana todavía tenga que seguir restringida mucho tiempo más? ¿Se imagina ese escenario para la Argentina en un mediano plazo? No lo sé, no puedo descartarlo, tampoco se lo puedo afirmar, porque vuelvo a insistir, todo va a depender de cómo nos comportemos en el área metropolitana, de cuán eficientes seamos con estos programas tipo el plan Detectar y seamos capaces de apagar los focos de incendio, para seguir con la misma parábola que yo le decía antes, y puede ocurrir. De hecho, usted ya sabe que en el 94 partidos de la provincia de Buenos Aires han retomado una cantidad de actividades que aquí en la capital no podemos retomar, y en el conurbano tampoco. Claro. Hay provincias que están en una situación fantástica. Catamarca y Formosa tienen 0 casos. Hay 14 provincias que no han tenido casos en los últimos días. ¿Por qué le vamos a imponer a esas provincias unos criterios que tenemos que reservar para las situaciones críticas como las que tenemos en este momento en el área metropolitana de Buenos Aires? Doctor, en las últimas horas se habló muchísimo de algo que generó un poco de esperanza. Yo lo escucho a usted, escucho al doctor Trevisón, escucho a la gente que habitualmente viene y nos ayuda a tranquilizarnos. Y se habló mucho del debilitamiento del virus, de que el virus podría en Italia o en Europa ir de a poco debilitándose. ¿Esto es real? ¿No es real?
Mire, yo no tengo ninguna evidencia científica que fundamente eso. Me encantaría que fuera cierto. Sería el primero en suscribir la teoría si tuviera alguna evidencia para defenderla. Pero la verdad, todo lo que tengo son noticias periodísticas. No he podido encontrar un solo trabajo científico que dé fundamento a esa versión. Así que me parece que no hay que fundar falsas esperanzas en esto. Claro, y como recomendación para la sociedad, para toda la gente que nos está viendo, cuando le aparece en su teléfono, en su WhatsApp, a través de las redes, una noticia de estas características, lo primero que hay que hacer es desconfiar. Digo, ¿cuáles son las fuentes serias, doctor? Mire, ¿sabe qué? Lo primero que hay que hacer es no recircular, no forwardear la información. Bien. Llega un audio... No reenviar. Mire, me han falsificado un audio a mí. Una persona con una voz parecida a la mía hace aproximadamente 20 días, un mes. ¿Diciendo qué? Ya ni bueno, no importa, no viene al caso. Diciendo cualquier tontería que en realidad no tenía nada que ver conmigo. Han falsificado la voz de una persona supuestamente del Instituto Malbrán que decía: chicas, vayan a comprar este fin de semana porque se van a agotar las cosas en el supermercado, con lo cual generaban una concentración de gente en los supermercados tremenda. Bueno, todas esas cosas, lo primero que hay que hacer es no reenviarlos. En segundo lugar, si tienen dudas, entren en Google, entren en un buscador y pongan las palabras que ustedes escucharon allí. Fíjense si los portales de los diarios están reproduciendo eso. Yo no les pido que entren a revistas médicas, porque obviamente muchas de ellas están en idioma extranjero, pero sí hay fuentes que ustedes pueden consultar. Entren a la página del Ministerio de Salud de la Nación, entren a la página de la Organización Mundial de la Salud o de la Oficina Sanitaria Panamericana, que están en español también y se pueden consultar, y guíense por esas fuentes. No hagan caso de las cosas que van por Twitter, por WhatsApp, por cualquier otra red social. Infodemia, doctor. Infodemia, ¿no? Se puso infodemia, doctor. Doctor, el otro día conversábamos con su hija, nos contó que obviamente usted también extraña muchísimo a sus nietos, y me parece que es importante que usted le hable también a los abuelos que están allí, que están escuchándolo, que están mirándolo y que extrañan seguramente el contacto tan hermoso que es el contacto entre un nieto y un abuelo, ¿no? Mire, yo tengo 4 nietos que los quiero muchísimo y son fantásticos. Y bueno, y simplemente no los estoy viendo más que por Zoom. Y ya hemos pasado un par de cumpleaños en la familia, 3 cumpleaños ya pasamos en la familia en el mes de mayo, y todavía nos queda un cuarto justamente de uno de mis nietos. Y bueno, lamentablemente yo no voy a estar presente porque nos cuidamos entre nosotros. Yo los cuido a ellos y ellos me cuidan a mí. Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo. Usted cuídese, que lo necesitamos. Gracias. Bueno, ustedes también cuídense. Bueno, muchas gracias, doctor. Y de esta manera cerramos. Yo voy a ir con el doctor Trevisono, de los primeros sanitaristas en venir a los canales de televisión a hablar, entre otras cosas, de la importancia de los testeos. Ahora voy con el doctor, pero esta es la cifra que habitualmente damos, que es la cifra de recuperados. 2.385 recuperados. Nos gusta, Edgardo, dar esta cifra para poder también transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, por supuesto, Facundo. Fíjate que es más del 30% de la cantidad de casos. Son 7.134 casos hasta la fecha. Y esto habla, digamos, es importante mirar los recuperados. También me parece de que, digamos, se viene dando, estamos en la semana epidemiológica 10, al principio de la semana epidemiológica 10 a 12, que habíamos dicho que puede estar comenzando el pico, a levantarse. Claro, a levantarse. A ver, como bien dijo el doctor Pedro Can, el pico será el día que mayor cantidad de casos tengas. Pero vos ves que, por ejemplo, si tomás por semana, que es lo que hay que tomar, fíjate vos que al 7 de mayo teníamos 163 casos. Es decir, que casi... ayer tuvimos 316, hoy bajó un poco, 255. Pero ahí. Claro, pero estamos ya en los 200 y pico para arriba. Mira, Edgardo, quiero compartir con vos la información que maneja Ezequiel a propósito de uno de los lugares más complicados, que son los barrios populares, Ezequiel. Claro, Facundo, y es lo que explica también el crecimiento tan grande de casos en toda la República Argentina. Está focalizado en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, más concretamente las villas de las que hablaba el doctor Can, porque en total ya llegamos a 891 casos en barrios vulnerables de la capital federal. Por eso el doctor Can hablaba de 2 villas en particular, el barrio 31 y la 1114, donde están con el plan detectar, que es salir a hacer testeos masivos en estos barrios populares donde no hay distancia social. Ahí lo tenés barrio por barrio. Lo tenemos por ranking, Facundo. Barrio 31 al día de hoy, 628 casos. La 1114, donde estuvo Tinelli ayer recorriendo justamente la villa, 226. Y luego, datos menores, la 2124 en Barracas, Ciudad Oculta, con 9. ¿Cuál es la clave acá, Facu?
que si no vas a detectarlo, si no vas a buscar a los asintomáticos, es muy difícil porque no hay distancia social. Entonces, si no va el Estado, en este caso el Ministerio de Salud de Nación con la Ciudad de Buenos Aires, es muy difícil que logren distanciamiento. Entonces tenés que ir a buscar a aquellos que no presentan síntomas y que pueden estar infectados. Está clarísimo. Edgardo, muchas gracias por venir. Sí, gracias por la paciencia de siempre. Es importante esto que remarcaba recién Ezequiel, lo que ratificaba también el doctor Trevisono. Nos estamos despidiendo. Ya llega Babi, ya está entrando con todo su equipo. Ya está Javi Díaz, está Marianito Yese, toda gente amiga. ¿Sí? Cumpleaños, Marian, hoy, ¿no? Feliz cumpleaños, Marian. El lunes nos encontramos, y así mañana, pero mañana es viernes. El lunes, como cada día a las 10 de la noche, hacemos 4 días. Después de Feynman, antes de Babi. Gracias a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos cada noche. Chau.